Mi nombre es Carlos Alberto Vázquez Rodríguez. Soy licenciado en Básica de la Universidad Antonio Nariño, comunicador social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con una especialización en Educación, Cultura y Política de la Universidad Antonio Nariño, y a lo largo de mi vida he logrado estructurar un tema alrededor del discurso, de la investigación y de la gestión cultural. Trabajo en este momento en el Instituto Universitario de La Paz en la licenciatura en Artes. Terminé bachillerato y después me fui a estudiar. Yo quería estudiar arquitectura, pero en aquel tiempo era muy costoso estudiar carreras como tal. Entonces terminé estudiando Ingeniería de Vías y Transportes en la Universidad Pedagógica de Tunja, en Tunja. Cenizas al viento por los nuevos tiempos. Y ahora en mi ventana solo brilla el sol que quebró tu voz. Hoy es mañana, futuro es cada momento. Si me esperaba ya me fui. Hoy es mañana, futuro es cada momento. Si tú me esperabas, yo ya me fui. Aparece el arte y la cultura, aparece la danza, y en eso tengo que mencionar también al maestro Silvio Daza Rosales, quien forma un grupo de danzas negras. Entonces, para mí, que no comía porque no teníamos plata para el almuerzo, que si nos comprábamos el almuerzo no teníamos plata para las fotocopias, que si teníamos para las fotocopias no teníamos plata para vivir diariamente en aquella ciudad fría. Mi maleta de viaje había sido un saco, 2 overoles, un calzoncillo y una manta que mi abuela me había regalado, que para mí también mi relación con esa mujer fue maravillosa. Mi abuela María Elvira era un ser inmenso, grandísimo, de herencia alemana. Ella decía que era descendiente de Geo von Lengerke. Los dos tuvimos una relación muy fuerte y muy afectiva. Ese periodo de tiempo me permitió formarme a mí frente a la danza como investigador y descubrir que allí estaba la sensibilidad para el baile y para el arte. Cuando terminé la carrera, yo vine a la casa y le dije a mis tíos y a mi familia, le dije, mire, vea, yo les agradezco mucho que ustedes creen en mí, me ayudaron, yo ya terminé, cumplí como esa meta, pero yo quiero ser otra cosa, yo quiero ser artista. Y me quedé en Barranca, pensando que aquí podía hacer algo y trabajar. Entonces yo trabajaba como profesor de danzas en preescolar y después formalicé una agrupación de la cual también Silvio Daza formaba parte y empecé a bailar y a enseñar y a bailar y a enseñar. Yo vivía muy triste porque no había encontrado como el escenario donde yo perteneciera, donde yo estaba, esa condición que hace posible que tú sientas que tienes un lugar en este mundo. Entonces yo los fines de semana casi ahorraba para eso. Aprendí a coger la chalupa de aquí y me iba. Subía hasta Monpós, que son 8 horas, llegaba al mediodía, madrugaba, y me quedaba en Monpós ese día. Dormía en Monpós y me devolvía al otro día. Y aunque, vuelvo y repito, suena un poco poética la cosa, siempre esperaba que el río me diera respuestas. Como que esas 8 horas largas en chalupa hacían que de alguna manera este ser humano buscara unas respuestas a sus preguntas. ¿Qué hacer? ¿Para qué sirvo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo hago para solucionar este lugar? Y el río me devolvía respuestas.
En esa medida de la comprensión, yo seguía trabajando aquí en Barranca. Y mi grupo, que se llamaba Proyección Folclórica, y por mi escuela, empezamos a hacer investigación cultural. En la búsqueda de elementos identitarios de este lugar, todo el mundo decía que Barranca no tenía identidad. Y yo terco decía que sí, nosotros teníamos una identidad diversa, donde se conjugaba los cantos de tambora, los bailes, el porro, la alegría. Y empezamos a trabajar en el barrio El Arenal y La Victoria. Mayra, mi compañera, vivía en esos lugares y conocimos a mujeres que vendían bollos, lavaban ropa, y con ellas hicimos un primer grupo de danzas y ellas nos empezaron a enseñar sus cantos, sus bailes. Creo que a partir de allí eso fue definitivo para Carlos Vázquez. Y aparecen como los dos hitos sobre los cuales creo que es su vital importancia, por decirlo de alguna manera. Uno, que abrimos unos caminos. En aquel tiempo la única voz que se conocía era de una o dos personas y estaba Gloria Triana, Totola Momposina y Carlos Franco hablando de los bailes cantados. Pero cuando Carlos Vázquez, en aquel tiempo, estamos hablando del 94, 95, que se realiza el primer Festival de Danzas de Cafaba, empezamos a hacer experiencias comunitarias y empezamos a encontrar que era una manifestación viva y que estaba permanentemente vigente en los pueblos del río, que no era solamente un privilegio de ellos, sino que habían otras comunidades que empezaban a cantar y que formaban parte de la cultura y de la cultura de resistencia en tiempos de violencia de este territorio. Entonces, claro, no soy el único, por supuesto, pero sí creo que eso abrió una ruta importantísima para que el país mirara de otra manera este territorio. Creo que eso es una primera aporte insignificativo que hizo que empezáramos a participar en muchos festivales, a cantar, a aprender, pero no a decirle a la gente que éramos los únicos, sino que mire, vea, visiten Tamalameque, mire, vean, están en Altos del Rosario, miren, están en Gamarra, miren San Martín de Loa, en Puerto Wilches, en Cantagallo. Habitamos un territorio que también canta y vive y se resiste y estamos vivos, ¿sí? O sea, no somos ninguna memoria muerta de rescate, no, estamos vivos, cantamos y somos parte de esa ceremonia. Entonces creo que ese es un gran aporte que se hizo y no fui yo solo, fuimos una región, un proyecto, la red, somos todos como un pueblo. Sintiendo cerca la muerte, dejándome triste y solo, y mi voz se rompe en el silencio y sacude el alba la nostalgia, y mi voz te llama en el viento y se queda quieto en mi garganta. La investigación se hizo en aquel tiempo de una manera empírica. Hoy la investigación tiene unos métodos, unos procesos. Estamos apuntándole al banco de memorias, estamos articulados a una entidad académica y nuestros estudiantes, que son nuestros habitantes, saben investigar. Entonces, enseñarles a ellos que este territorio necesita maestros y artistas que hablen de sí mismos, que cuenten las historias para que sea un reflejo importante del país, para que sientan que desde este territorio podemos cambiar las sociedades, podemos hacer que no seamos un listado de sobrevivientes o una serie de referentes de algún libro, sino que nosotros también contemos nuestras propias historias y que desde la academia podamos articularnos a procesos de sabedores, de oportunidades para los jóvenes, de documentos que hablen de nosotros mismos. Creo que es muy valioso. Y si no fuera porque me enseñaste, no sé por qué, pero debí cortar por siempre esa raíz. Todo eso yo pensé en tu ceiba hasta las 6 y la lluvia me corrió.
En los ríos, en los pueblos de los ríos, la primera definición que se habla de bailes cantados la hace Carlos Franco. Gloria Trianas ayuda desde una mirada antropológica, pero Carlos Franco empieza a clasificar estas expresiones culturales diciendo que bailes cantados o cantos bailados, rituales de los pueblos del río. Es la primera significación que aparece. Cuando tú empiezas a hacer tu trabajo, encuentras a Diógenes Ospino, a Edgar Rey Sinin, Nicolás Maestre, Silvio Daza. Falsborda también lo menciona en su libro Mompox y Loba. Y todos ellos, como muy académicamente, hablan de un grupo de mujeres y hombres que se reúnen alrededor de un tambor en la época de Navidad para cantar, versear y bailar. Yo defino los bailes cantados o los cantos bailados como una ceremonia, como un ritual, en el cual las mujeres y los hombres celebran la vida y la oportunidad de su propia tradición, de pertenecer a comunidades afro, a comunidades triétnicas, en donde se mezcló lo negro, lo indio, el español, y que hizo posible también, fundamentalmente para mí, estos cantos resistir ante la hegemonía de poderes avasalladores. Cuando se canta, cuando se baila en familia, cuando se baila en el pueblo, cuando se canta en el pueblo los bailes cantados, se canta para resistir, para reafirmar, para decir que somos, en medio de las circunstancias más acrestes, que dominaron muchísimo a la gente de este territorio. Las primeras clasificaciones las hacen estos autores y se hablan de 4 ritmos. Son tambora, tambora, chandé, berroche y guacherna, que son los 4 ritmos tradicionales, sobre también hoy ya los concursos, ¿no?, que se hacen. En cada lugar también lo que ha pasado que hace algunos años los investigadores no teníamos sino esas 4 opciones, ¿no? Pero en la medida que entran nuevos etnomusicólogos, entran nuevas averiguaciones y nuevas ciencias, y la necesidad también y las oportunidades, porque en aquel tiempo no se podía viajar tanto con el río, era muy fregado, entonces hoy se llega con más facilidad y se logra entender que la guacherna tiene semejanza con el son corrido en un lugar, o lo llaman de otra manera en otro sitio, pero sigue siendo el mismo. O por ejemplo, una cosa que contaba el maestro Nicolás que me pareció muy interesante y no había caído en la cuenta, y es que por ejemplo pueblos como Talaigua Viejo era un pueblo en donde usted no escuchaba sino chandé. Y allí había, por ejemplo, yo recuerdo un chandé ahora que era muy lindo, que solamente se encontró allí, y se llamaba Por la Cabeza, y al primero que se lo escuché fue a Carlos Franco. Entonces decía, era: por la cabeza, por la rodilla, cómo se menea el hueso de la rabadilla. Nunca más lo volví a escuchar en ningún otro sitio. Y solamente lo escuché en los primeros festivales que habían en Tamalameque, en Talaigua Viejo. Hoy los grupos de Talaigua, los grupos de esta nueva generación, ya interpretan todos los aires. Porque los concursos, la movilidad, ha hecho que se vuelva casi como un requisito que los grupos de tambora o los grupos de baile cantado canten de todo.
el cuerpo también es muy distinto. En aquel tiempo las mujeres bailaban casi flexionadas y uno enseñaba eso porque era una condición, casi una particularidad. Hoy las mujeres son más jóvenes y bailan mucho más erguidas o se discuten sobre si se abre la falda con una mano o si se baila con las dos. Porque la tradicionalidad ha ido cambiando, ha ido mirándose de distintas maneras y los jóvenes las han ido asimilando de distinta manera también.